Vacas cruzadas con cimental producen más leche y son más fértiles. Al realizar un cruzamiento entre la raza cimental y holandesa, se destaca la producción lechera, ya que se produce el simlandés. La cimental utilizada es la raza con biotipo cárnico, y la holandesa es por excelencia una raza lechera. Este cruce nació de la necesidad de mejorar el índice de preñez y es un cruce realizada en Europa. Este cruce ha sido muy beneficioso en países ganaderos como Brasil. En los últimos 10 años se han superado las expectativas con este cruce. En Colombia, otro país ganadero por excelencia, la raza cimental es utilizada en raza pura, como en cruzamientos, ya que esta raza cimental presenta para el ganadero muchas ventajas, como la sostenibilidad del negocio ganadero, entre otras grandes bondades. A raza cimental aportan los cruces las bondades de fertilidad, productividad y calidad de producto, tanto en leche como en carne. La raza cimental, en temas productivos, brinda una buena cantidad de leche, que es muy cierto, que no supera a las razas bovinas, especializadas en producción lechera. Si son bastante similares. Una vaca de la raza cimental, en el primer parto, produce aproximadamente 6.300 litros de leche, en lactancias de 10 meses. En el segundo parto, alcanzan los 7.100 litros, fácilmente. La raza cimental tiene gran capacidad para poder almacenar masa muscular. En la etapa después del parto, presenta reservas, lo que facilita la etapa de preñez, lo que la convierte en una raza bovina muy fértil. La leche que produce la raza cimental contiene mayor contenido de proteínas, grasa y sólidos, razón por la cual muchas industrias procesadoras de lácteos no tienen inconvenientes en adquirir la leche proveniente de la raza cimental o sus cruces. Otro gran aspecto que se mejora en los cruces bovinos con raza cimental es la longevidad. Un dato muy importante para el productor ganadero es que otras razas especializadas en producción de leche llegan a los 2.5 partos en promedio, y la cimental fácilmente tiene 4 partos, debido a que presenta mayor resistencia a la mastitis. En otras palabras, la raza cimental brinda un ternero por año, el deseo de todos los ganaderos. La mastitis en las vacas lecheras es la principal enfermedad que afecta a los hatos lecheros, y con la raza cimental, el tema de mastitis se reduce al máximo.